Muy buenos días, tengan todas las personas quienes nos acompañan. Damos inicio a la ponencia denominada Participación Política de las Mujeres Indígenas, comentarios desde la perspectiva intercultural, antirracista y de género, programada con motivo de la 8ª edición del ciclo de actividades en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta actividad tiene como objetivo garantizar la difusión y discusión de los derechos político-electorales en foros que involucren a la población en general, en un marco de igualdad y con perspectiva de derechos humanos e interculturalidad. Damos la bienvenida a la ponente que nos acompaña, agradeciendo su sensibilidad para atender esta invitación y sobre todo por compartir su vasto conocimiento. Agradecemos la presencia de la maestra María Magdalena González Escalona, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Maestro José Guillermo Corrales Galván, consejero electoral e integrante de la Comisión Permanente de Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas. Maestra Yuteita Valeria Hoyos Ramos, maestra en Derecho Constitucional y Amparo. De igual forma, aprovecho la oportunidad para informarles al público que en la entrada del recinto se encuentran habilitados los códigos QR para el registro de asistencia a esta actividad. Mi nombre es Aleida Hernández Ortega, directora de esta Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo, y a continuación me voy a permitir darles un mensaje de bienvenida por parte de esta institución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Casa de la Cultura Jurídica, ministro Manuel Yáñez Ruiz, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Participación Política de las Mujeres Indígenas, comentarios desde la perspectiva intercultural, antirracista y de género. Esta conferencia tiene como finalidad dar a conocer la forma en la que han evolucionado los derechos de las mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas en diferentes ámbitos
sociales y principalmente en cuanto al ejercicio de sus derechos político-electorales y de qué forma esta evolución se ha traducido en el mejoramiento del acceso a la justicia para este grupo originario. Agradecemos la presencia de todas las personas asistentes y las autoridades que nos hacen el honor de acompañarnos. Para esta Casa de la Cultura Jurídica es un placer recibirles en esta sede y ser parte de las actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Día Internacional de la Mujer Indígena, y participar del fomento al diálogo y a la inclusión de grupos vulnerables como lo es el de las mujeres y jóvenes indígenas en la discusión de los derechos político-electorales y formas de organización para garantizar su representación efectiva. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan, sean todos bienvenidos. A continuación escucharemos el mensaje que tiene para nosotros la maestra María Magdalena González Escalona, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Buenos días a todas, a todos y a todes. Para el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo es un gusto estar aquí en la Casa Jurídica, en la Casa de la Cultura Jurídica, en el Estado de Hidalgo, y desde luego agradecer a Leida Hernández Ortega, directora de esta casa, que pues corresponde a la Suprema Corte de Justicia coordinar todos los trabajos de estas casas jurídicas en las 32 entidades del país, y más aún agradecer este espacio en donde nos hemos dado la oportunidad de sumar esfuerzos y en el contexto por el cual pues estamos atravesando en México, pues más aún valoramos la apertura de este espacio. También es un gusto contar con la asistencia del maestro José Guillermo Corrales Galván, consejero electoral, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Político-Electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas y presidente de la Comisión Jurídica del Consejo General del Instituto. Y también quiero resaltar y agradecer pues la presencia de nuestra ponente del día de hoy, la maestra Yuteita Valeria Hoyos Ramos, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, con una amplia experiencia en la materia desde la academia, igual desde su ejercicio profesional y desde pues la sociedad civil que acompaña siempre y aliada siempre de las mujeres y de las causas indígenas. Muchas gracias, Yuteita, por estar con nosotros. Y también destacar la presencia de la licenciada Viola González López de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, institución con la que también hemos realizado diversas actividades, y lo cual pues nos congratula mucho que hoy también nos estén acompañando en esta actividad tan importante. De igual forma, agradecer la presencia y el acompañamiento del consejero electoral Cristian Uciel García Reyes del Instituto Estatal Electoral, y de la misma manera del maestro Juan Carlos Mendoza Mesa, de la secretaria ejecutiva, la doctora Dulce Olivia Fosado Martínez, y de todas las directoras, directores y todo el personal del Instituto Estatal Electoral que también nos acompaña, toda vez que pues tenemos la firme convicción de favorecer y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para poder promover el respeto a los derechos político-electorales de todas las personas y de manera muy particular de las mujeres indígenas. Así que pues celebro que hoy también estén presentes en esta conmemoración tan importante, insisto, en donde esta atribución que tiene el Instituto Estatal Electoral de promover, difundir, proteger y garantizar los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, pues es una atribución que la asumimos con gran responsabilidad, pero también con una gran convicción. Es así que hoy pues nos toca hacer una pausa para repasar la historia y comprender su significado en el presente. Debe ser una práctica constante, pues es bien sabido que quien desconoce su pasado está condenado a repetirlo. Según datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020, en México 23.2 millones de personas de 3 años y más se autoidentifican como indígenas,
lo que equivale al 19.4% de la población total del país. De esa cifra, el 51.4% son mujeres, lo que representa el 11.9 millones de personas, y en el estado de Hidalgo representa 1.530.000 personas. En el Censo de Población y Vivienda INEGI 2020 se aplicó un cuestionario a las personas indígenas para precisamente preguntar si se autoadscriben como personas indígenas. Y de estos cuestionarios que se aplicaron, 875 fueron respondidos por mujeres que afirmaron efectivamente autoadscribirse como personas indígenas, lo que representó un 36.52%. Esto significa que más de un tercio de la población estatal enfrenta un contexto marcado por la desigualdad y la discriminación, tanto por ser mujeres como por ser mujeres indígenas. Hoy, en el marco de ciclo de actividades en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el Día Internacional de la Mujer Indígena, celebramos con profundo respeto 41 años de la instauración del 5 de septiembre como el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Esta fecha fue establecida en 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, en Tiwanaku, Bolivia. El objetivo de este día es reconocer a todas las mujeres indígenas que han jugado y siguen jugando un papel fundamental en la preservación de la cultura indígena. La fecha también rememora el asesinato de Bartolina Sisa, Mamá Tayas, una valiente mujer aymara que fue tejedora y autoridad ancestral. Ella organizó junto con Tupac Katari una rebelión contra el virreinato del Perú, por lo cual fue brutalmente asesinada por las fuerzas realistas en el Alto Perú. Con esta actividad rendimos homenaje a todas las mujeres indígenas y visibilizamos su trascendencia histórica. Ser mujer indígena es mucho más que una identidad, representa el cuidado del territorio, la transmisión de saberes ancestrales y la preservación de un modo de vida que explica el universo a través de su lenguaje y la cultura. Es por ello que el Instituto Estatal Electoral se suma con orgullo a la promoción de una cultura que respete, reconozca y apoye los liderazgos de las mujeres indígenas. Asimismo, destaca la importancia de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia que afectan a estas mujeres, incluyendo aquellas que impiden su plena participación en la vida pública. Y yo no quisiera dejar de mencionar que como se ha estado difundiendo y como ha sido público, en esta ocasión, en este proceso electoral 2023-2024, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó 27 municipios para la postulación exclusiva de mujeres, encabezando las planillas de 27 municipios. Y de estos 27 municipios, 10 municipios fueron indígenas, por lo que al día de hoy podemos decir que por primera vez en la historia de Hidalgo, 10 mujeres estarán encabezando el ayuntamiento de estos 10 municipios. Esto cobran una gran relevancia por el significado que tiene en cuanto al avance de la representación de las mujeres indígenas en los ayuntamientos. Entonces, pues celebro este logro del proceso electoral y pues enhorabuena y pues bienvenida nuevamente para esta conferencia. Te agradecemos mucho y te valoramos el espacio que destinas para poder llevar a cabo esta actividad, además de que nuestra conferencista proviene del estado de Puebla. Yuteita, pues eres nuestra vecina, bienvenida y siempre tendrás las puertas abiertas aquí en el estado de Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Magdalena González Escalona, por su amable y sentido mensaje en esta conferencia. A continuación, para dar inicio con la conferencia, me permitiré ceder el uso de la voz al maestro José Guillermo Corrales Galván, quien realizará la lectura de la síntesis curricular de nuestra ponente.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Maestra Leyda Hernández, muchas gracias por recibirnos en la Casa de la Cultura Jurídica de la Corte en estos días que han sido tan complejos para esta institución, y agradecemos mucho ser bienvenidos y bienvenidas para el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Con el permiso de la presidenta, de mis colegas consejeras, consejeros, de las directoras, directores ejecutivos, de la maestra Yuteita Valeria, me voy a permitir leer su síntesis curricular para poder dar paso a la conferencia. La maestra Hoyos Ramos es licenciada de Derecho y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mujer ñu de Davi, abogada postulante, asesora jurídica, acompañante de procesos comunitarios. Ha cursado numerosos diplomados, cursos y talleres en temas relacionados a la antropología, peritaje antropológico, liderazgo de mujeres indígenas, acceso a la justicia, política pública, género y derechos humanos. Cuenta con diversas publicaciones como artículos académicos con temas relacionados con la autoadscripción e identidad, apropiación y ejercicio de derechos indígenas, transversalidad de la perspectiva intercultural y de género, así como la publicación de su tesis de maestría titulada Relación entre autoadscripción, apropiación y ejercicio de derechos indígenas en la comunidad mixteca de Santa Catarina Tlaltempan, en Puebla. En la docencia cuenta con experiencia en la impartición de asignaturas como derechos indígenas, problemáticas en el entorno mexicano, acceso a la justicia, los derechos indígenas y afromexicanos, derecho administrativo y en talleres de procuración de justicia en materia familiar. Como profesional se ha desempeñado como catedrática, abogada litigante, postulante, tallerista, investigadora independiente en gestión social y en gestión cultural comunitaria. Es un honor para nosotros recibirte, maestra, con esta nota curricular tan vasta. Me parece que va a ser muy importante en el marco de este tercer ciclo que ya ha referido la presidenta, y sobre todo con la conferencia Participación Política de las Mujeres Indígenas, comentarios desde la perspectiva intercultural, antirracista y de género. Muy bienvenida, maestra. Nakidanda, Tunua Bandaba, Meyu Yuteita Valeria. Buenos días, mucho gusto en saludarles. Mi nombre ya lo mencionaron en varias ocasiones. Soy Yuteita Valeria Hoyos Ramos. Yo, soy hija de Marcia que creció en el cerro de su comunidad. Literalmente, cuando dicen regrésate al cerro donde bajaste, pues sí, algunos sí crecimos en los cerros. Y mi mamá creció en el cerro del Chucucaca, el cerro de la Cal, donde mi abuelo, que era un médico tradicional, realizaba constantemente curaciones y curaba a la gente de la comunidad. También soy hija de Pedro Shidúa, porque es del barrio de Shidúa. También le dicen a mi padre, ¿no?, que es profesor, fueron profesores de educación indígena, con estos nombres que nos caracterizan en las comunidades, porque siempre nos identifican por de dónde somos, qué hacemos, dónde vivimos. También soy nieta de Petra y Alberta, dos mujeres también mixtecas, que crecieron sin saber leer ni escribir. Aprendieron a escribir muy grandes de edad y pues lamentablemente no tuvieron la oportunidad de terminar su educación primaria, igual que Nicolás y Valentín, quienes fueron mis abuelos, y tampoco lograron tener una educación por las condiciones estructurales en las que nos encontramos los pueblos y comunidades. ¿Y por qué quería iniciar con esta pequeña introducción sobre el relato de mi vida? Que es mucho más largo, porque todos somos nuestras experiencias, somos reflejo de lo que hemos vivido, ¿no? Por ahí las feministas decimos que nos volvemos feministas con las historias de nuestras vidas, ¿no? Lo mismo sucede cuando nos integramos a la defensa de los derechos humanos y específicamente los derechos de la población indígena. Todo esto nace de nuestro análisis, nuestra reflexión, pero también de nuestro sentir y de nuestra vivencia ante el racismo. Y voy a empezar a hablar un poquito sobre por qué le puse este apellido al título de la plática de hoy.
desde una mirada antirracista. Bueno, porque para analizar cualquier tema que involucre pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, tenemos que pensar en que este país se ha construido bajo una lógica colonial. La lógica colonial que nos muestra, y nos los muestra no solo en los libros de historia, nos los muestra en la realidad cotidiana, que hay un poder que se ejerce, que oprime a ciertas poblaciones. Y esta población oprimida somos las mujeres, somos las personas racializadas, somos las personas que no contamos con estos recursos altos, que no somos la clase poseedora de los medios de producción, diríamos ahí en la universidad, en nuestras épocas de movimiento estudiantil, ¿no? Y es cierto, estas clases oprimidas no solamente se basa en una opresión sistémica económica, sino también en una opresión de raza. Y si no logramos ver que el hecho de que hay una diferencia étnico-racial en el trato en esta sociedad, no vamos a entrar al análisis que yo quiero entrar, ¿no? Tenemos que partir de ahí, sentar esa base. Y esa base es importante porque el antirracismo, el movimiento antirracista en México, a lo largo de estos años de lucha hemos notado que se sigue negando el hecho de que exista racismo en México. Se sigue diciendo que solo es clasismo, pero no es cierto, existe el racismo. Tan es así que podemos ver que quienes ocupan las altas esferas de poder no son personas racializadas. Y me voy a atrever a usar la palabra blanquitud, no refiriéndome solo al tono de piel, sino a la postura ideológica que implica la blanquitud. Estamos en un sistema donde el pensamiento blanqueado se sigue imponiendo, donde la idea de que la persona no indígena tiene mayor capacidad de análisis, de posibilidad intelectual, podrá ocupar un mejor puesto, tener un mejor desempeño, y que bueno, lo vemos en empresas, lo vemos en los espacios de poder político, en el espacio legislativo, ejecutivo e incluso el judicial. Entonces, partiendo de esta pequeña reflexión, me gustaría pasar a hablar un poco sobre otra pequeña remembranza de mi infancia. Cuando yo era niña, yo decía que quería ser presidenta de la República, como muchos niños y niñas en este país, ¿no? Y claro, mis papás decían, claro, mi próxima presidenta, ¿no? Y aquí que hable la niña que quiere ser presidenta. Y con el tiempo, pues esa idea se fue difuminando, se fue olvidando, y considero que no se trata porque yo haya caído en una aversión a esta idea, o porque me haya parecido que ya no era tan buena idea, sino porque no es una idea que se viera posible. Solamente era una frase, pero nunca se vio posible, nunca se vio cercana. En su momento, pues en la infancia yo jamás pensé qué facultades le otorgaba la Constitución al Ejecutivo, ¿verdad? No tenía ni idea, no sabía que estar en el poder implicaba responsabilidades constitucionales y convencionales, pero tenía algo en mi mente, querer hacer algo por los demás, porque eso es lo que yo veía en mi pueblo. Yo veía que la gente se esforzaba por hacer algo por los demás, por hacer la fiesta, por hacer la faena, el tequio. La gente se juntaba para organizarse y pedir medicamentos para la clínica de la comunidad. Entonces, yo crecí con esta idea muy fuerte de, en un pensamiento infantil, claro, ¿no?, de querer ayudar y que para eso la solución era estar en la política. Esa era mi idea. Sin embargo, bueno, la realidad es mucho más lejana. La realidad nos muestra, ¿no?, que la política en México se observa como un espacio tal vez de cierto poder económico, de incluso de nepotismo, ¿no?, y corrupción. No quiero desanimar al ámbito electoral hoy hablando de los vicios de la política, sino solamente plantear por qué muchas veces pues no se participa, ¿no? Y a eso es a donde quiero ir. Es ahí a donde muchas personas llegamos, personas indígenas llegamos y decimos, claro, nunca vamos a hacer participación política, porque no es algo que esté cercano a nosotros o nosotras, ¿no? Y no sé si aquí hay algún estudiante de Derecho, alguien que esté en procesos de formación en estos temas, pero decirles que mi limitada visión de lo que era la participación política en ese momento me hacía llegar a estos pensamientos,
Y hoy puedo decir que mi participación política desde la organización civil, desde la palabra que puedo tener en la defensa de comunidades, ya sea en la materia propiamente de litigio o también de acompañamiento, pues me ha demostrado y nos demuestra que la participación política es mucho más amplia, porque la política es mucho más amplia de lo que pensábamos o de lo que yo pensaba cuando era niña. Y en estos momentos la participación política que observo de las mujeres indígenas también la veo mucho más amplia, ¿no? En este sentido, uno de los trabajos que hemos realizado desde la Red Nacional de Abogadas Indígenas, organización de la cual soy coordinadora nacional en estos momentos, analizando y reflexionando desde estas anécdotas tan pequeñas, ¿no? Desde estas anécdotas de casa, del pueblo, en cómo muchas de nosotras, yo no, pero algunas de mis compañeras, han tenido ya posiciones y oportunidades de ejercer cargos comunitarios, de ser síndicas, de ser juezas de comunidad, de ser incluso diputadas suplentes, ¿no? Locales, federales, compañeras que actualmente han desempeñado cargos en los tribunales de justicia administrativa de sus estados, en el tribunal agrario, personas, compañeras mías que hacen incidencia política en Naciones Unidas, que están haciendo incidencia en Latinoamérica, también en los espacios de mujeres indígenas. Y hoy en día le puedo decir a esa niña, a la niña que fui en esos momentos, que sí hay participación política. Y la hay de múltiples maneras y también se pueden lograr esos cargos. Pero para eso, para que pudiera yo llegar a esta conclusión, tuvieron que pasar muchos años, tuvo que pasar momentos de frustración también, momentos de aprender, de allegarse de conocimientos y de entender el contexto. Y en este entendimiento es que llega la necesidad de seguir impulsando la participación política de las mujeres indígenas. Y bueno, aquí la presidenta, ¿no?, nos comentaba de este logro que tienen aquí en el estado de Hidalgo, y creo que justo eso es lo que anima y al mismo tiempo fortalece y también viene a cumplir con disposiciones normativas, o sea, cumple con muchos requisitos, con muchos estándares, ¿no?, que nos siguen diciendo que la participación política de las mujeres se tiene que impulsar desde todos los espacios. Y bueno, en este sentido, no sé si se esté cambiando. A ver, aquí le hago. Aquí está. En este sentido, hablemos un poquito del contexto de la participación de las mujeres indígenas en México. Ya nos compartían los datos de la población indígena, el número de población indígena que existe en nuestro país. Sin embargo, decir que en estos datos, que reflejan básicamente el 21.5% de la población en México, también son datos que pudiéramos poner al análisis. Muchas personas nos autoadscribimos indígenas, y este concepto autoadscripción lo utilizo aquí en el mundo jurídico, pero realmente no es una palabra que utilicemos en las comunidades, ¿no? Y si alguien llega, un encuestador llega y me dice, ¿usted se autoadscribe indígena?, pues difícilmente le voy a decir que sí o que no, ¿no? Incluso hasta le puedo decir algo que me han respondido a mí mis paisanos: yo no soy indígena, yo ya sé leer y escribir, porque hay una noción negativa de ser indígena, hay una noción que nos trajo este racismo para que nosotros no nos identifiquemos, nosotras no nos identifiquemos indígenas. Entonces también hay una brecha en el reconocimiento. Ni decir de los lugares donde hay muchas personas monolingües, también ahí no se recaban esa información. Y estoy hablando de datos de INEGI, estos son datos de INEGI, donde pues el INEGI tiene una experiencia y tiene un trabajo amplísimo y una metodología impresionante. Ahora, si INEGI, que tiene toda esta base, no ha logrado obtener los datos más cercanos, o eso considero yo, pues tampoco lo hacen otro tipo de encuestas. Hay otras encuestas y hay indicadores y hay información que no tenemos. Por ejemplo, no hay información de niñas indígenas. No existe existe mínima información estadística sobre la situación de las niñas indígenas en México. Y eso nada más lo voy a dejar ahí porque hoy no se trata de ese tema, ¿verdad?
Y bueno, en torno a las mujeres indígenas, a la violencia, perdón, contra las mujeres, en general, pues sabemos que este es un problema social generalizado en todo el mundo, pero que se ha exacerbado en ciertas regiones, como es el caso de Latinoamérica y como es el caso de México, donde pues hay influencia de otros factores sociales, económicos y políticos. Y pasando y continuando con este contexto, la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares, la ENDIRE del año 2021, nos dio algunos indicadores sobre la violencia que viven las mujeres indígenas en nuestro país. No las voy a leer, pero bueno, aquí las tenemos en pantalla. Y me gustaría recalcar que estas violencias que observamos aquí, como lo es la violencia física, ¿no?, lo que es la violencia psicológica y sexual, pues nos indican porcentajes elevados. Pero también hablamos de que las mujeres que hablan una lengua indígena, o se consideran, se autoascriben indígenas, también están en una brecha donde pues se interseccionan otros factores como el de la salud sexual y reproductiva, como el de la educación. Y bueno, en la reciente pandemia, que todos la vivimos, todas y todos lo vivimos, pues esto impactó considerablemente también a nosotras las mujeres en general, quienes nos encontramos hasta cierto punto recluidas en hogares donde existía violencia. Y bueno, las mujeres indígenas con menor acceso, la gran mayoría con menor acceso a medios de comunicación, a servicios de salud, a servicios de, no solamente hablo de salud para atención de COVID, sino de salud en caso de violencia sexual, de violencia física, pues todavía se recrudeció en estos espacios. Y en temas de violencia política, propiamente hacia las mujeres indígenas, decir que esta violencia, pues básicamente se refiere a violaciones a los derechos políticos y del ciudadano, aquí me faltó, y ciudadanos, me faltó una S, y que esto que les presento aquí suma a lo que ya establece el artículo 20 de la Ley General de Delitos Electorales, lo que nos resume, ¿no?, todo este catálogo de la violencia política hacia las mujeres, como lo es, como lo es la discriminación en medios de comunicación, como lo es, como lo marca este artículo, también en los señalamientos propios en razón de género, etcétera. Pues a este catálogo del artículo 20 también debemos sumar estos que les marcamos en este apartado, específicamente que pueden sonar a lo mejor muy cotidianos, pero que son muy comunes en las comunidades, como lo es la descalificación, el chisme y los comentarios sobre sus familias. Diversos estudios y análisis de académicos y académicas, sobre todo académicas, han demostrado que muchas mujeres han desistido de la participación política, en este caso para obtener una candidatura, ya sea comunitaria o municipal, cuando se empiezan a realizar comentarios sobre sus familias, principalmente sobre sus hijos. Se ha demostrado que retiran su candidatura, que la ceden a un varón, o que incluso, a pesar de aparecer en la boleta, deciden ya no participar ni continuar en los procesos. También se cuestionan sus capacidades, honestidad y sus motivaciones, así como sus posibilidades para desempeñar el cargo para el cual están contendiendo. Esto lo ha documentado la doctora Paloma Bonfil en diversos libros. Y bueno, en este punto me gustaría contarles que algo que yo he escuchado muy comúnmente y me lo han dicho compañeras que han sido candidatas a presidentas municipales en la Mixteca poblana, de donde soy originaria, que me han dicho, bueno, es que vamos a las casas a hablar con los votantes, con la población, y me dicen, me comentan, pues es que tú ni sabes cocinar, ¿no? O sea, ¿cómo quieres gobernar si no te vemos cuidando a tus hijos?
¿Cómo quieres ejercer un cargo si tú nunca te hemos visto trabajar, nunca te hemos visto trabajar como un hombre, ¿no? Entre comillas, porque claro que trabajamos y trabajan estas mujeres. Y todos estos comentarios que vienen a cuestionar esta capacidad de la participación política. Cuando en realidad, en la vida cotidiana, las mujeres indígenas, como muchas mujeres, han sido parte de los comités de padres de familia, comités de agua, comités de construcción de una obra pública, ¿no? Siempre han participado y activamente. Quien aquí sea madre de familia no me podrá dejar mentir que en sus comités todas quieren hablar al mismo tiempo, todas quieren participar, ¿no? Porque hay una gran motivación para participar, que como es tu familia, ¿no? Entonces, este cuestionamiento pues tiende a ser falso porque perpetúa muchas veces la idea de lo que es la política, lo que es la participación, y deja de lado estas otras formas de participación de las mujeres. Y bueno, a pesar de que en las comunidades no tenemos grandes conexiones a internet, ¿no? La mayoría vivimos con 3 gigas, menos de 3 gigas, megas, perdón, ¿no? O sea, te venden megas muy caros, exacto, muy excesivos. Sí existe la violencia digital porque la mayoría ya cuenta con un smartphone, ¿no? Y muchas veces seguramente la gente aquí del Instituto Electoral seguramente habrá conocido de estos casos, ¿no? Donde esta violencia digital tiende a ser pues bastante pues encarnizada, ¿no? Donde se exhibe el cuerpo de las mujeres, donde se le señala que se le vio con una persona, ¿no? Se meten con temas de su intimidad, de su familia, y esta violencia digital en el ámbito político, en las comunidades, suele ser todavía peor, porque en las comunidades, al ser más pequeñas, una imagen pues empieza a rondar y al final del día ya todos vieron esa imagen, o ya todas las personas vieron esa publicación, ¿no? Otra situación que sucede en las comunidades pues es el voto secreto. Muchas veces, y esto pasa cuando hay votaciones a mano alzada, donde hay sistema normativo, también suele suceder que una mujer no puede votar por quien decide porque es obligada ya sea por su esposo o llega a ser obligada por un grupo político o incluso por su propia familia para votar por un candidato, y como es público, no se puede esconder. Y bueno, esto no significa que el voto a mano alzada o de asamblea sea malo, sino que al interseccionarse con esa violencia, pues no permite un voto efectivo de las mujeres. Y bueno, también hay represalias, ¿no? Al momento de alzar la voz, de formular alguna opinión o de oponerse, podemos llegar a ser señaladas en la comunidad como la mujer que no se adecúa al estereotipo comunitario, ¿no? O incluso hasta despojarnos de nuestra identidad indígena. De esta mujer habla mucho, participa mucho, no, ella ya no es del pueblo. Lo hemos visto con compañeras que salen a estudiar a la universidad o la preparatoria fuera de la comunidad y que al regreso les comentan, ¿no? Es que tú ya no eres del pueblo, tú ya, como ya estudiaste, ¿no? Como ya estudiaste, ya tienes tus opiniones, pues entonces ya no eres de la comunidad. Incluso hasta ese punto puede llegar, ¿no? De limitar tu identidad originaria. Y bueno, las amenazas en caso de participación, eso lo sabemos que existe comúnmente en México, tristemente, pero en las comunidades indígenas estas amenazas pues suelen ser un poco más de alto riesgo, porque son tus vecinos, ¿no? Son personas que pueden vivir a una calle de tu casa. Y estas amenazas pueden ir acompañadas de discursos de odio, de asaltos, chantajes, violaciones, golpes y hasta el feminicidio. Caso también que en Puebla, lamentablemente ya lo hemos visto, en zonas indígenas. Y bueno, y no indígenas también. Y bueno, aquí yo le sumé la parte del racismo y la discriminación, porque como yo les comentaba en un principio, el colonialismo es el origen, pero la consecuencia es el racismo y la discriminación que se observa hacia las mujeres indígenas cuando participan en el sistema de partidos. Ahorita ya lo veremos, pero es muy común observar que los partidos políticos no tienen dentro de sus lineamientos disposiciones que los obliguen a postular a mujeres indígenas como candidatas en municipios diversos, no solamente en los más pequeños o los más alejados, ¿no? Y que esto implicaría romper con los esquemas y los estereotipos también de cómo debe verse una candidata, ¿no? en un partido político. Y
aquí comentarles, ¿no? Como les decía, que esto depende también y la violencia se puede observar y la participación se puede observar desde dos miradas, ¿no? Y es algo que a lo que la Red Nacional de Abogadas Indígenas ha insistido mucho. No existe una sola forma de justicia, está la justicia del Estado, pero también están las justicias de las comunidades, lo que muchos años se ha llamado usos y costumbres, hoy constitucionalmente conocido como sistemas normativos internos o como algunos académicos llaman el derecho o las justicias indígenas. De la misma manera, los sistemas políticos también se basan en esta línea y aquí vamos a llamar a invocar a la perspectiva intercultural, ¿no? Para que podamos darnos cuenta y bueno, no aceptar, creo que todos lo aceptamos, más bien asumir dentro de nuestra función desde si estamos otorgando algún servicio o desde la posición donde estemos, docencia, sociedad civil, etcétera, entender también que existen sistemas políticos diversos, ¿no? Hay un pluralismo jurídico y un pluralismo político, y en ese pluralismo, conforme a una perspectiva intercultural, tienen la misma validez. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diálogos entre iguales, no estamos hablando de jerarquías. Y bueno, hay un sistema político de la democracia electoral del Estado, ¿no? La cual emerge institucionalmente con instituciones como los institutos electorales, el Instituto Nacional Electoral, y también existen sistemas internos de gobierno, lo que les decía, los sistemas normativos internos. Y bueno, aquí la participación de las mujeres suele tener ciertas características, hablando de uno o de otro. En el sistema político del Estado, vemos que hay personas indígenas que han militado en los partidos políticos desde hace muchos años, ¿no? De hecho, hay partidos políticos que tienen hasta establecido el tema de pueblos indígenas, algunos, no todos, ¿no? Tienen hasta establecido el tema de pueblos dentro de sus agendas, dentro de sus estatutos. Y en este mundo de participación, las mujeres indígenas han tenido un papel también importante. De hecho, actualmente podemos ver muchas mujeres indígenas participando en el Congreso Federal que han militado en diversos partidos, ¿no? Pero que hoy en día pues están ocupando una curul, intentando incluso posicionar también agendas de pueblos indígenas, no todas, pero sí algunos están intentando establecer estas agendas. En temas de paridad de género, el sistema de democracia del Estado ha permitido con esta política, con esta acción afirmativa, que las mujeres indígenas también en este costalito, en esta bolsa de la paridad, también podamos ingresar a la participación. Sin embargo, en un inicio la paridad de género pues solamente se refería a eso, ¿no? Al género como tal. Y también fue complicado implementarlo, ¿no? Porque no faltó la persona que cambiara su sexo en el registro, ¿no? Y hubo un montón aquí de cosas muy mexicanas que suceden ahí, ¿no? Mucho de la mexicaneidad le llaman, ¿no? Como de este tema de la idiosincrasia de que van a ganar porque van a ganar, ¿no? De la manera en que lo conciban. Bueno, aludiendo a las ideas de Octavio Paz, ¿no? Y la acción afirmativa indígena también ayudó a la participación de las mujeres indígenas en el sistema político del Estado. Esta acción afirmativa también, hay muchas críticas a la acción afirmativa, principalmente por la usurpación, ¿no? Y eso pues tristemente es algo que vimos en el reciente periodo electoral, y bueno, que ahí ya estableceremos nuestras consideraciones en algún momento, ¿no? Compartiremos ideas, porque bueno, tal vez aquí la solución está en voltear a ver los lineamientos, ¿no? Los lineamientos con los cuales se están aceptando estos registros, porque, bueno, por lo menos en Puebla, que me tocó analizar varios de estos casos, nos dábamos cuenta que la forma en la que los candidatos que fueron con la acción afirmativa indígena llevaban una constancia de ejido, ¿no? Y que un ejido no necesariamente es indígena, o sea, puede ser, pero no necesariamente, ¿no? Y había 3 candidatos con actas del mismo ejido, ¿no?
También eso era como del mismo partido también, lo cual pues ya nos da una idea de por dónde va esa situación. Y bueno, que realmente el que digas di un taller de derechos de pueblos indígenas no te hace tener una cercanía a tu comunidad, ¿no? O sea, también hay muchas cosas que analizar ahí. Ojalá podamos sentarnos, ¿no?, en un futuro, hablar solo del tema de los lineamientos para la acción afirmativa indígena. Y bueno, sin duda en el sistema político electoral, en el sistema político que maneja el Estado, ¿no?, nosotros le llamamos el occidental también, pues hay una discriminación étnica, hay una dificultad para ingresar a estos espacios, porque sí hay un esquema de cómo debe verse una persona candidata, ¿no? Incluso cómo debe ser una persona candidata indígena. Alguna vez una persona me dijo, bueno, es que tú ya no eres indígena porque no te vemos con guaraches ni tu indumentaria, ¿no? Yo no, pues es que la identidad es otra cosa, no solamente es la vestimenta. Claro, es un elemento, ¿no? Pero no lo vamos a utilizar solo para cumplir un requisito. Y por otra parte, el hecho de que yo pueda usar en huipil, tampoco inmediatamente me hago indígena, ¿no? O sea, hay una cuestión en la identidad que es muy variada y es muy diversa. Entonces, en la discriminación étnica, a lo que me refiero es que sí hay una discriminación por apariencia. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ¿no?, donde establece que uno de los mayores motivos de discriminación es la apariencia física. Entonces, ahí hablamos de color de piel, hablamos de la manera en la que nos vestimos, etcétera. Sí hay una discriminación étnica en el momento de elección de candidatas también. Y la adaptación, bueno, este es un impedimento que vemos en las mujeres que deciden participar políticamente. Muchas veces tienen que salir de su comunidad y esto implica adaptar a su familia a otra dinámica, adaptarse socialmente, salir de la comunidad y tomar el espacio público cuando es difícil expresarnos frente al público. No crean que no estoy nerviosa aquí, vengo nerviosa también, ¿no? Porque para nosotras ha sido difícil ocupar espacios donde poner nuestra palabra, decir nuestra palabra. Y bueno, pasando a la participación de las mujeres indígenas en los sistemas de usos y costumbres, la participación se da principalmente en las asambleas. Pero en las asambleas también muchas veces se calla la voz de las mujeres o incluso no se permite que las mujeres participen o estén presentes. Esto no significa que no participen. ¿Por qué? Por ejemplo, en los sistemas de cargos comunitarios llegan a la casa, y esto yo lo he visto de primera mano, ¿no?, y la esposa es la que le dice al fiscal o al representante de la comunidad, oye, vi que dijiste esto y está mal, o sea, tienes que hacer esto, ¿no? Y les empiezan a dar línea y muchas veces se vuelven liderazgos colegiados, ¿no?, donde las mujeres sí tienen una participación importante y de influencia en sus esposos. Me ha tocado acompañando autoridades comunitarias que le digo, pero que también vaya su esposa porque ella es la que lo va guiando también, ¿no?, porque nos vamos dando cuenta que en realidad son liderazgos colegiados. Pero esto no significa que no haya discriminación, que no haya exclusión de las mujeres indígenas. Luego, en la participación en diferentes espacios públicos, como les decía, las mujeres hemos participado por años y desde siempre en comités, ya sea en el comité de agua, en el comité de padres de familia, en el comité de obra pública, y todos estos espacios de participación son políticos y pocas veces se cuentan también, ¿no? Algo que comentaban las compañeras de Oaxaca, dicen los varones que tenemos que ocupar un cargo, que tenemos que ser topiles, que tenemos que continuar en los cargos hasta lograr ser alcaldes. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a ser alcaldesas si no se nos permite tomar los primeros cargos? Entonces, ellas pelean que se reconozca, pelean y exigen que se reconozca que las labores que ellas hacen de comités, de participación comunitaria, también sean reconocidas como cargos. Y es una lucha que ellas están haciendo y lo van a lograr, ¿no? Porque alguna vez una abogada me decía, ¿no?, me decía, es que las queremos ayudar y no se dejan. Le digo, pues es que gracias, pero no se lo están pidiendo, ¿no? O sea, ellas se están organizando en su comunidad, ellas lo están haciendo y claro, las instituciones dan mucho. Bueno, esta no era una persona de institución, era una abogada particular. Las instituciones ponen una plataforma que nos ayuda,
que nos fortalece, y la gente de la comunidad somos los que tenemos que organizarnos para poder pelear estos derechos políticos, las mujeres. Y bueno, esto lo saco a colación porque también algo que sucedió en el estado de Oaxaca es que se estableció a nivel constitucional local la paridad de género en los sistemas normativos internos, y en el año 2022 decidieron dar marcha atrás a esa reforma, diciendo que no se podía obligar a los sistemas normativos a la paridad, ¿no? Y bueno, aquí pues eso es una regresión, lo querían echar para atrás. Las mujeres indígenas se organizaron, fueron al Congreso de la Unión, hicieron rueda de prensa, presionaron y se logró frenar, ¿no? Ahorita otra vez lo intentaron hacer a través de, ¿cómo le pusieron? La paridad modulada, ¿no? Que fuera poco a poco en los sistemas normativos, ¿no? Como si en los sistemas normativos no existiera la capacidad de las mujeres indígenas de decidir participar o no. Entonces, si la institución pone la base, claro que al interior se va a lograr la organización. Afortunadamente aquí yo escuché que en Hidalgo se está haciendo mucho, ¿no?, a favor de generar esta base institucional y jurídica que fortalezca la organización, pero si no lo tenemos, pues difícilmente va a suceder. Pero bueno, ahí se están organizando. Y bueno, otra cosa que sucede es que también observamos que muchas mujeres que no, con o sin, aquí creo que tuve un error de escritura, pero con o sin formación política y o instrucción educativa están ejerciendo cargos también. O sea que no ha importado realmente si la persona tiene una instrucción educativa. Tenemos compañeras que están ejerciendo el cargo de manera muy hábil y muy efectiva, sin necesidad de tener una licenciatura en ciencias políticas, ¿no? Claro, hay quien sí las tiene y están ejerciendo cargos de síndica, que están ejerciendo cargos de tesorera, y creo que también es importante decir que también está fortaleciendo esta participación al interior. Y bueno, esto nos lleva a pensar que, nos lleva a recordar que todo esto tiene como base los derechos políticos de las mujeres indígenas, en las cuales no me voy a detener porque la mayoría de aquí son expertas y expertos en estos temas, pero bueno, aquí les puse como fondo justamente la presentación de un libro sobre diálogos de la participación política de mujeres indígenas que se realizó por parte de el Instituto Nacional Electoral. Ahí está mi compañera la maestra Flora Gutiérrez, autora también del libro, y ahí los ya lo estoy promocionando para que lo busquen. Y bueno, decir que estos derechos también lo vamos a observar desde dos dimensiones, una dimensión o un ámbito interno, tal como lo marca el protocolo para juzgar con perspectiva de interculturalidad. Hay un ámbito interno que nos habla de el derecho que tienen las comunidades de ejercer sus derechos políticos al interior de su comunidad. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 2 de la Constitución, donde nos establece que existe el derecho a elegir sus propios representantes de acuerdo a sus usos y costumbres. Bueno, así lo sigue mencionando nuestra Constitución, así como sus propias tradiciones, y determina un derecho político electoral indígena. En los institutos electorales, de hecho, la materia electoral es donde más avances ha habido en el reconocimiento a la libre determinación en México. En otros ámbitos del derecho, materias como el amparo, en materia civil, bueno, civil un poquito, pero otras materias, casi no ha habido avances en el reconocimiento de la libre determinación. En la materia electoral es donde más logros se hemos observado, y creo que tiene este sentido de respetar este mandato constitucional, ¿no?, de que la forma de organización interna constituyen derechos políticos. Y bueno, esto lo vamos a encontrar en el libro de Roselia Bustillo Marín y Enrique Inti García Sánchez. Ellos analizan en su libro, bueno, que también algo que marca la Constitución es a ser votados y a elegir su propio sistema de gobierno, así como ejercer algún cargo dentro de las instituciones políticas. Dentro de estos derechos político-electorales vamos a encontrar estos básicamente: el derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización, es decir, no solamente es elijo a
tal persona como representante, como presidente de comunidad, o como dirán en Tlaxcala, como tiashka, ¿no? En las faldas del volcán, ahí sus representantes de comunidad no les llaman presidentes, son los tiashkas. Entonces, ellos tienen la manera, esa comunidad, estas comunidades, tienen el derecho a elegir a sus representantes, el tiashka, pero también a la forma de organización. Es decir, el tiashka tiene a sus fiscales, a sus mayordomos, que son instituciones político-religiosas, como reminiscencia de los procesos de sincretismo social y cultural que ha habido en el país. Pero también tiene a tesoreros, ¿no? Tiene a otras formas de organización. O como sucedió en Cherán, Michoacán. Ellos, al reivindicar su libre determinación, expulsan, porque literalmente expulsaron a las urnas, y expulsaron el sistema de partidos y crearon un consejo indígena de gobierno, el cual se basa en una organización, un consejo, ¿no? Este consejo lo que hace, pues, es tener como lo que se conocería en un ayuntamiento de los que conocemos, ¿no? Como sus regidores, ¿no? Su síndico, etcétera, pero están como en el mismo esquema, digamos, de decisión, y las decisiones son colegiadas. Sin idealizar, considero que esta es una manera muy importante de ejercer la libre determinación que marca la Constitución como tal. Y el derecho a elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, ¿no? Entonces, esto implica a cómo van a realizar las elecciones. Pueden ser, y esto lo vemos en muchas comunidades, que se forman detrás de la persona que se está postulando, ¿no? A esto le llaman muchas veces plebiscito, pero bueno, el plebiscito también se puede observar de otras formas, ¿no? O también sucede que es solo a mano alzada, no necesariamente con estas solemnidades, ¿no? Y en otros lugares incluso llega a haber un doble poder, el poder del presidente auxiliar. No sé si aquí se llaman juntas auxiliares, las que dependen del municipio. Las delegaciones municipales, lo que son las delegaciones municipales, y paralelamente existen autoridades tradicionales locales. También sucede en muchas comunidades. Y cuando esto pasa, hay otras formas de elección, por ejemplo, es elecciones colegiadas de los que se llaman asambleas internas de autoridades. En algunos pueblos nahuas les llaman los tlalilis, ¿no? Que son organizaciones, son asambleas internas de gente, digamos, respetable de la comunidad. Y en el ámbito externo, en la dimensión externa, pues encontramos los derechos políticos que marcan las normas del Estado propiamente, ¿no? Ya no las normas internas de la comunidad, sino las del Estado. Y para esto, bueno, lo encontramos en las leyes electorales en general, ¿no? Pero quise aquí plantear algunos puntos importantes, como es los distritos indígenas, ¿no? Para hablar propiamente de los derechos de las mujeres indígenas. En el 2004, en ese entonces el IFE o INE estableció 28 distritos indígenas, ¿no? Que incluía municipios que tenían 40% de población indígena. Hoy esa acción, esta reforma se ha mejorado, digamos, avanzado, y actualmente pues sabemos que estos distritos indígenas o estas curules indígenas lo que nos permiten también a las mujeres, es decir, como aquí hay una cuota indígena, y también está la acción afirmativa de género, podemos ir ocupando estos espacios. Entonces, este es un derecho importante. De hecho, aquí de estos distritos, aquí Hidalgo tiene uno establecido, ¿no? Y me parece muy, muy relevante tenerlo en cuenta. Aquí está muy pequeña la letra, lo voy a mencionar rápidamente. No sé si logren verlo. Ajá. Bueno, en el 2014 se reformó la Ley General Electoral que reconoce a los pueblos indígenas como con este derecho a elegir a con sus propias normas a sus representantes. Y bueno, también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reconoció el derecho de los pueblos indígenas a elegir conforme a sus propias normas a sus representantes en los ayuntamientos, que esa es otra cosa interesante que recalcar, ¿no? Que no solamente es la representación de la persona indígena para ejercer
un cargo en específico. También existe la posibilidad de representación en los ayuntamientos, y esto lo marca la propia Constitución Federal. Y bueno, en esta ley, a partir de estas reformas, también se agrega la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad, hombres y mujeres indígenas, y que concatenado a los convenios internacionales, pues hay mayor fuerza, ¿no? Y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación de promover los derechos de las mujeres indígenas. Ahora también ya existe en la Ley General de Acceso de las Mujeres el reconocimiento de la violencia política, ¿no? También eso es un gran avance, aquí no lo puse, pero también es un gran avance de esta ley, porque al reconocer la violencia política como un ámbito de la violencia, es decir, donde se pueden ejercer distintos tipos de violencia, pues entonces estamos hablando también de que pudiéramos hacer un análisis de la violencia que viven o vivimos las mujeres indígenas en las comunidades. Y bueno, el marco jurídico internacional es amplio, aquí podemos, solo por nombrar los más importantes, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bueno, aquí me voy a detener en esta CEDAW y me voy a ir hacia atrás. Todos estos convenios internacionales, como ustedes bien saben, lo que establece son obligaciones hacia los estados que los firman y ratifican. En este caso, el Estado mexicano está obligado a fomentar la participación de las mujeres indígenas, en abrir espacios en general para las mujeres, participación de las mujeres, pero específicamente en la CEDAW, ¿no? La CEDAW, que es la norma internacional más importante de protección hacia nosotras las mujeres contra las violencias, tiene diversas recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones generales que hace el Comité CEDAW para mayor interpretación y mejor aplicación de la convención. En este caso, recientemente se publicó la Recomendación General número 39 sobre mujeres y niñas indígenas, en la cual hay un apartado específico sobre la participación política de las mujeres indígenas, solo para recalcar la importancia que tendría esta convención. Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos de la Mujer. Aquí no está la convención, no está la declaración de derechos, la vamos a sumar, la declaración Declaración de Derechos sobre los Pueblos y Comunidades, Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas. Esta declaración establece también dentro de su contenido la igualdad entre hombres y mujeres indígenas. Entonces, esa es otra norma que va a sumar a la interpretación. La Convención de Belém do Pará, ¿no? Que ustedes saben es como el mayor marco de protección a nivel interamericano y que le da fuerza a las sentencias que ha emitido la Corte contra México justamente, ¿no? Y la Convención, ya ahí la repetí sin querer, yo creo que ahí se me fue lo de la declaración. Pues mencionar que este ámbito político pues surge con mucha fuerza, derivado de el principio de convencionalidad, que implica, ¿no?, la obligación del Estado mexicano de aplicar la norma y la obligación de todas las autoridades, la norma internacional, siempre y cuando favorezca más los derechos de las personas, y también el hecho de que, bueno, en estas convenciones, pues los derechos humanos que se protegen, pues también ahora y más en esta nueva realidad de justicia internacional, pues viene a fortalecer las demandas de las comunidades. Las comunidades indígenas mucho van a la Comisión Interamericana a pedir justicia, no solamente en materia electoral o político electoral, sino en diversas materias. Y bueno, voy a pasar a hablar un poco de las experiencias que tenemos de la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Aquí les cuento, nosotros somos una red que se encuentra en 10 estados de la República. En cada estado tenemos un capítulo, mi caso soy parte del capítulo Puebla, y nosotras tenemos como objetivo la difusión y el impulso de los derechos humanos de las mujeres indígenas, tanto desde el ámbito de la justicia del Estado como de las justicias comunitarias. Entonces, en esta labor que realizamos hemos implementado diversos proyectos, ¿no?, tanto de defensa del territorio, ¿no?, con acompañamiento a compañeras, compañeros organizados en sus comunidades en torno a temas de justicia socioambiental
o injusticia socioambiental, que es más común. También trabajamos mucho el tema de las violencias, ¿no? Prevención, atención y seguimiento a algunos casos, y también incidencia en las instituciones públicas para acciones que prevengan la violencia hacia las mujeres y las niñas indígenas, y también en el tema de la participación política. En este caso, en la participación política ha habido acompañamiento de casos a mujeres que como autoridades se les ha privado de ejercer el cargo. La mayoría de estos casos se han llevado en Oaxaca, las compañeras del capítulo Oaxaca los han litigado, así como en este caso que les contaba de que querían hacer una regresión en la legislación local de Oaxaca, también las compañeras fueron las que impulsaron la incidencia política y las acciones jurídicas. Hemos hecho diversos análisis jurídicos y administrativos y del marco administrativo de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, y en el 2018 realizamos un diagnóstico sobre la violencia que viven mujeres indígenas en comunidades. Lo hicimos en Puebla, Michoacán y Oaxaca. De este diagnóstico, de este estudio, nosotras pudimos observar que la gran mayoría de las mujeres candidatas en estas comunidades indígenas desconocían de la existencia de que la violencia política era un delito, ¿no? Desconocían a dónde tenían que acudir, ¿no? De todo lo que marcan los protocolos de las instituciones electorales, lo cual, bueno, es lógico, era nuevo, ¿no? También estábamos hablando de momentos donde se estaban modificando, reformando diversas leyes, pero también nos habla de esta gran necesidad que existe de las mujeres indígenas de conocer sus derechos y los procedimientos y las instancias a las cuales acudir en casos de violencia política. También desde RAI pues hemos hecho mucha incidencia en materia de opinión pública, ¿no? Tratando de comentar, difundir a través de diversas estrategias de comunicación cuáles son los derechos de las mujeres indígenas, pero también que tienen la posibilidad de exigencia ante las autoridades. Y bueno, aquí les voy a mostrar una infografía que, bueno, como buenas abogadas no supimos resumir tanto, ¿verdad? Pero esta infografía que se hizo en el marco de un proyecto con el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, donde tratamos de difundir a través de este material cuáles son, qué protección te da la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, para que promuevan, garanticen, respeten los derechos de las mujeres y niñas en materia de participación política, y específicamente tal como lo marca la Recomendación General número 39. Bueno, aquí poquito de lo que contiene es dentro de las obligaciones que que el gobierno en todos sus niveles promuevan la participación política de las mujeres indígenas en los espacios de toma de decisiones, que las instituciones electorales difundan la información de que las mujeres indígenas se les respete y garantice el derecho a votar y el derecho a ejercer un cargo público, que las autoridades de todos los niveles de gobierno, así como de las instituciones y órganos autónomos y de justicia, capaciten y difundan los derechos colectivos y específicamente los de las mujeres indígenas, entre otros, ¿no? Entonces, les vamos a pasar este material después para que lo puedan revisar o lo pueden checar directamente en nuestras redes sociales. Aquí otro comercial, Red Nacional de Abogadas Indígenas en Facebook y Red de Abogadas en X. Y bueno, también dentro de las tareas que hemos realizado en la Red Nacional de Abogadas Indígenas es realizar procesos de formación, procesos formativos en habilidades y capacidades a lideresas indígenas. En el año 2000, no recuerdo si fue en el 2020 o 21, realizamos una capacitación a lideresas, tuvimos 150 alumnas de todo el país, incluyendo compañeras de Sudamérica, ¿no? Donde tratamos de ofrecer herramientas que iban desde el marco jurídico hasta qué tipos de violencias existen en las comunidades, qué herramientas tenemos a nivel nacional para poder acceder a la justicia en materia de participación política y también de acompañamiento a otras violencias, porque muchas de estas lideresas son acompañantes. Y bueno, con estas experiencias que tenemos desde la RAI, lo que me gustaría recalcar es que para nosotras nuestro trabajo es participar también políticamente, ¿no? O sea, para nosotras también nuestra labor es política y en este sentido también tenemos muchas posturas y muy claras sobre lo que consideramos
puede ser benéfico o no para nuestra población, para nuestras comunidades, porque tenemos un deber ético con nuestras comunidades, pero específicamente con las mujeres indígenas. Y en este marco me solidarizo abiertamente con la lucha que está haciendo el Poder Judicial de la Federación y la Corte, ¿no?, en torno a la defensa de la autonomía y la independencia judicial, porque justamente consideramos que esto es clave también para el acceso de las mujeres indígenas a la justicia, ¿no? Sí, esto es fundamental para que nosotros podamos acceder, y lo hemos visto. Bueno, dejando este momento vamos a pasar a las conclusiones. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría solamente recordar, la participación política no se limita al sistema de elección de representantes populares, es muy amplia, y la sociedad civil organizada jugamos un papel importante en la incidencia política. Invito a las personas que están aquí, que si no forman parte de una organización social, independientemente de que sean servidoras o servidoras públicas, se sumen también a las acciones de la sociedad civil. No está peleado con nuestro trabajo dentro de las instituciones, y creo que de ahí también podemos sumar muchísimo. Considero que hay una gran necesidad de una participación política amplia, tanto en el ámbito partidista como en el comunitario. Hablo de las mujeres indígenas, claro. Esta necesidad nace pues de los años que hemos sido silenciadas, sobajadas, discriminadas, ¿no? Y bueno, en este sentido, esta necesidad se tiene que fortalecer entre nosotras, entre las alianzas, pero también buscando que nuestros derechos sean difundidos, respetados, garantizados por parte de las autoridades. Y finalmente, las mujeres indígenas requerimos seguir fortaleciendo nuestras capacidades y seguir luchando por espacios en los diversos sistemas políticos. Y bueno, con esto me voy a despedir, disculpen si hablo muy rápido, quería abarcar mucho, y les agradezco mucho. Danu Daninda. Y antes de que se me olvide, me siento muy honrada de que me hayan invitado, eso no lo dije al principio, pero sobre todo porque son mujeres, sin desdeñar, claro, al compañero, pero pues es muy bonito estar sentada con mujeres poderosas, la presidenta del instituto local y también de la presidenta de la Casa de la Cultura Jurídica, que aquí está, la presidenta de la Casa de la Cultura Jurídica, ¿no?, que pues cada vez se ve más esta fuerza, ¿no?, de las mujeres y de este respaldo, ¿no?, esta sororidad también, y nosotras decimos más la hermandad, pero también la sororidad. Gracias, maestra. Yo quiero en primer lugar resaltar el rigor académico con el que se abordaron las ideas de la maestra Yuteita, porque no es un asunto sencillo, y yo quiero resaltar en primer lugar, al inicio de la intervención, habla de su historia personal, y a mí me parece que el desarrollo humano es lo que le ha faltado de incluir a la vida política y a la vida pública de este país. El entender que somos personas antes que funcionarios o funcionarias, y ese desarrollo humano lo refleja o lo señala cuando dice que somos reflejo de lo que vivimos y de lo que sentimos. Por eso me parece a mí que la reflexión principal, la reflexión primaria a la que yo quisiera llegar y dejarla para todas y todos, es en la obligación que me parece que tenemos de comenzar a deconstruirnos, particularmente quienes no pertenecemos a pueblos y comunidades indígenas, y particularmente los hombres que no pertenecemos a pueblos y comunidades indígenas. En tanto nosotros no reconozcamos ese lugar que tenemos, y no reconozcamos la responsabilidad que nos ha tocado para poder construir un sistema social que ha supuesto y que ha significado una doble discriminación para las mujeres indígenas, es en tanto el asunto no va a seguir caminando. Y me parece que, y lo dijo la maestra, tiene algunos años que el país, y particularmente la materia electoral, ha avanzado, ha dado pasos muy importantes en favor tanto de las mujeres como de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, sí, y las reformas son muy bonitas en el papel, y las acciones afirmativas convencen en el discurso, pero en tanto nosotros como personas no entendamos el lugar que tenemos en esto, el asunto no va a caminar.
Y me parece que esta deconstrucción tiene que ver con los privilegios que se nos dieron de facto a muchas personas. Hablaba de racismo, hablaba de discriminación y hablaba de este fenómeno de la blanquitud, y es cierta. Y por supuesto que para personas que no hemos pertenecido a pueblos y comunidades indígenas y a personas hombres, la vida se nos ha hecho y se nos ha significado más fácil. Y en tanto nosotros no aceptemos eso y no renunciemos y no comencemos a renunciar legítimamente a ese privilegio, el asunto va a seguir siendo de su vida para las mujeres indígenas. Y a veces no se dice, pero ese es el fondo del asunto. Y la maestra lo refiere con un rigor académico, y por eso lo quise resaltar, que no es fácil encontrar, y eso se lo reconozco. Porque el asunto aquí tiene que ser de que entremos a una reflexión. Y por eso a veces los cambios sociales tardan tanto, porque no todas las personas están dispuestas a dos análisis personales, que es deconstruirse y renunciar al privilegio. Por eso tarda tanto los cambios sociales, y por eso los cambios políticos se pueden hacer en el papel, y podemos reformar la Constitución, y podemos modificar el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución, y de todos modos las mujeres en los pueblos y comunidades indígenas y en los partidos políticos siguen teniendo las barreras invisibles que supone el ejercicio del poder. Y en tanto nosotros no entendamos eso, pues el asunto no va a cambiar. Y esto hablando de materia política, pero hagamos otra reflexión. A lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero me parece importante para la reflexión. En las esferas del poder económico en México, este tema ni siquiera se habla. Es decir, en donde se maneja el poder económico en este país, no el político, no existe una inclusión de personas indígenas, no existe la inclusión de mujeres, indígenas o no indígenas. Y en tanto el poder económico tenga el lugar que tiene en nuestra sociedad y en la sociedad humana, en cualquier país, el asunto sigue siendo más difícil. Y es una capa mayor de discriminación. Entonces, el asunto, al menos en materia político-electoral, sí tiene que ver con qué bueno que reformemos la Constitución, qué bueno que reformemos las leyes, pero tenemos que empezar a reformarnos nuestra propia conciencia y nuestra propia forma de ver las cosas. Que el asunto no es fácil. Y por eso a veces es un cambio transgeneracional, porque la gente no está dispuesta a deconstruirse. En materia indígena, en materia de género, en materia de tolerancia, en materia de derechos sexuales, porque fuimos educados de una forma. Y en tanto estos espacios no generen una reflexión personal, que cuando ustedes se vayan de este lugar, se suban a su coche, se suban al transporte público y vayan camino donde tengan que ir, realmente analicen cuál es el papel que ustedes están haciendo para que esto cambie. Y cambien en el futuro o cambien la esfera personal, ¿no? Entonces, a mí me deja esa reflexión y a mí me gustaría conocer esa parte de cómo se conjuga este actuar y esta lucha desde esa perspectiva frente a una sociedad que en tanto no quiera cambiar y en tanto no queramos renunciar a ese privilegio que se nos dio simplemente con el hecho de nacer, pues el asunto va a ser más difícil, el asunto va a ser más complejo, y por supuesto que la anteposición de las ideas no va a ser sencilla, particularmente para quienes han vivido con diversas capas de discriminación por el simple hecho de haber nacido con un género en particular o simplemente por haber nacido en un lugar en particular. Maestra, no sé si pudiéramos ahí analizarlo y platicarlo brevemente y después abrir un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias por las palabras y por seguir abriendo el debate, la discusión. A mí casi no me gusta irrumpir, como ya verán, pero bueno, ¿cómo conjugar estas luchas? Algo cierto es que las personas indígenas siempre nos dicen que somos muy resilientes, ¿no? Eso siempre nos dicen, ay, son bien resilientes, y más que la palabra ahora está muy de moda. ¿Qué significa eso? Que hemos aguantado vara, por así decirlo, ¿no? Lo cierto es que los pueblos y las comunidades hemos sido necios y necias en mantener quiénes somos, en resistir en quiénes somos, y en esta identidad fortalecida que nos han heredado nuestros padres y nuestras madres, nuestras abuelas.
Y en esta vivencia de la identidad, claro que hemos encontrado el racismo en todos lados, constantemente, ¿no? Porque vivimos en una sociedad racista. El problema de no aceptar el racismo, porque hay quien sí lo acepta, claro, pero el problema de no aceptarlo es no hacer algo al respecto. Para las personas no indígenas no significa que es una guerra, ¿no?, de entre personas indígenas o no indígenas, sino de intercambio del diálogo intercultural. ¿Y qué implica este diálogo? Que yo tampoco puedo caer en el etnocentrismo de, ya ves cómo sí, la época prehispánica era lo mejor, ¿no? Y regresemos a esos tiempos, que hay personas que sí lo llegan a decir, ¿no? De que de esos tiempos todo era mejor, había muchas cosas buenas y mucha sabiduría, etcétera, pero que en estos momentos, tampoco allegándome del mestizaje, tampoco, pero sí en estos momentos tenemos que plantearnos los diálogos interculturales, de somos iguales y podemos intercambiar la palabra, el conocimiento, los saberes, los sentires en el mismo sentido. Y yo le apuesto a eso, sí le apuesto a que podemos ser una sociedad intercultural, pero sí necesitamos una voluntad política de cada uno y cada una de nosotras, ¿no? Y bueno, ahí lo dejaría. No sé si... Gracias, maestra. Yo preguntaría a nuestros compañeras y compañeros si alguien desea participar, hacer uso de la voz, una pregunta, un comentario. Sí, no sé si me puedan auxiliar, por favor. Muchas gracias. Gracias, maestro. Comenzaremos con su nombre, por favor. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Licenciada Lourdes Vega, a sus órdenes. Primero que nada, un gusto. Creo que este tema sí tiene un avance considerable. Aquí mi pregunta, es algo que tengo esa duda. ¿De qué manera, a tu criterio, de qué manera impacta la intervención, o en este caso, el que ustedes como mujeres indígenas, vaya la redundancia, que al final del día decimos indígenas, todos tenemos algo de, ¿no? Pero al final del día es con el respeto, obviamente, ¿no? ¿De qué manera impacta a nivel internacional pues ya su intervención en esta materia, en la materia política de ustedes, de las mujeres indígenas? Esa sería mi pregunta. Gracias, Lourdes. ¿Me permites, maestra, que hagamos un par de preguntas para poder hacer un bloque completo? ¿Alguien más había levantado la mano? Adelante, maestro Dimas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la ponencia, maestra, bastante interesante. Y yo comenzaría con una reflexión para terminar con una pregunta. En una de sus últimas diapositivas decía que las elecciones no se limitan a esta parte indígena, sin embargo es la puerta para que las personas puedan acceder y tomar desde ahí pues un bastión para el avance en estas acciones. Ahora, hay una omisión legislativa por parte de los congresos a nivel federal y a nivel local para legislar en estos filtros. Los institutos electorales se han visto obligados a generar lineamientos y reglamentos para que pues las personas indígenas accedan a estos espacios. Sin embargo, muchas veces al llegar a los tribunales estos se caen, pues no tienen un andamiaje jurídico adecuado, y es por eso que se abren grietas que las personas ocupan o aprovechan para ocupar puestos pues que no les corresponden. Mi pregunta muy concreta sería, ¿cómo generar estos filtros para que las personas pues con esta intención puedan llegar a estos puestos sin usurpar pues de manera ilegal? Debería ser hasta un delito ocupar esos puestos. Es mi reflexión y mi pregunta, maestra. Gracias. Gracias, maestro Dimas. ¿Alguien más desea hacer una pregunta, un comentario? Cerraremos con estas dos preguntas, maestra. Adelante, por favor. Pues muchas gracias por preguntar, ya me estaba sintiendo sola. Licenciada Lourdes, gracias por su pregunta. ¿De qué manera ha impactado la incidencia política de las organizaciones o de las mujeres indígenas en lo individual a nivel internacional? Justamente en materia política. Justamente la Recomendación General 39 que les mostraba nace desde la sociedad civil, se propone desde la colectiva Ixpop, que es una colectiva maya de Guatemala, que empieza a convocar a nivel nacional a consultas a organizaciones locales, qué opinaban de cómo que la CEDAW cómo las protegía, obviamente en otro lenguaje, no en el jurídico como tal, ¿no? Pero ¿qué consideras, qué derechos que están en CEDAW no te están protegiendo, o qué te gustaría analizar más sobre derechos y violencias que vivimos las mujeres indígenas, qué derechos tenemos, qué derechos nos faltan, etcétera? Y a partir de esta consulta nace el interés también, bueno, ellas buscan pues el
la comunicación directa con el Comité CEDAW, ¿no? El Comité CEDAW lo toma y dice, claro, vamos a analizarlo, y empiezan a hacer sondeos internacionales, incluso llegó a México. Lo hicieron 2 días antes, pero sí se hizo, ¿no? Y en este sondeo, donde participamos algunas organizaciones, pudimos llegar a sumar un poquito más, ¿no? Y sumamos a la reflexión, y posteriormente estoy hablando que ese camino empezó desde el 2000, más o menos 16, 17, para llegar después a la creación de la Recomendación General 39, donde ya está el apartado específico de participación política, ¿no? Entonces, creo que ha habido muchísima incidencia de las mujeres indígenas a nivel internacional. Hace rato en la portada les mostraba, había una foto donde está la maestra, la que le decimos la mayora, ¿no? Una mayora, que es Tarsila Rivera Sea. Ella, desde su organización, que es el FIMI, bueno, Chirapac, ¿no? Y ECMIA, el Encuentro Continental de Mujeres Indígenas, han logrado también hacer esta incidencia. Ellas hacen agendas internacionales y lo llevan justamente a las asambleas generales de ONU. Y es ahí donde ellas, a través de los mecanismos internacionales, han logrado tener este diálogo internacional, este cabildeo internacional, con el Comité CEDAW, el Comité de la CERT, el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y el relator de derechos de pueblos indígenas, ¿no? La relatoría. Entonces, ha sido bien muy importante, ha sido fundamental. Para mí, estas mujeres que están haciendo esta incidencia, yo las admiro muchísimo, no solo por ser mujeres indígenas, sino porque están partiendo de la voz que tenemos desde las bases. Entonces, ahí, esa sería la respuesta. Espero que sea suficiente. Y respecto a la pregunta del licenciado Andrés, ¿no? Que se me hizo potente y está fuerte de decir, porque seguramente habrá muchas opiniones también al respecto de lo que está sucediendo, ¿no? Claro, hay una omisión legislativa. Los institutos electorales son los que han creado los lineamientos, ¿no? Para cómo llevamos esta acción afirmativa a la práctica, porque siempre pasa eso. Las reformas ahí están, pero ahora ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo llevamos a la realidad? Algo importante que dijo el licenciado Andrés, ¿no? Cuando llegamos a tribunales se caen. ¿Por qué se caen? Aquí estamos viendo también una falta de aplicación de la perspectiva intercultural, porque si hubiera una amplia interpretación de la ley y del derecho humano a la libre determinación, digo, tampoco es que tienen que ser los magistrados, pues aquí los más conocedores todo el tiempo de la materia indígena, pero no es la única materia que conocen, pero la libre determinación ha sido justamente el derecho más peleado de los pueblos, porque si fuera respetado el derecho a la libre determinación, no estaríamos con los problemas de extractivismo que tenemos. El pueblo decidiría, la comunidad decidiría, no quiero esta empresa minera, no quiero esta empresa extractivista, y bye, y ya, no entra. Pero no se respeta el derecho a la libre determinación, y nos dicen, mejor hay que hacer una ley de consulta para ver si están de acuerdo o no. Oye, ya te está diciendo que no el pueblo, ya hizo su asamblea, ¿para qué quieres una ley de consulta? Digo, es otro tema difícil de debatir ahorita porque puede tener pros y contras. Lo mismo pasa aquí. Sí hay una omisión legislativa, pero lo cierto es que con el solo hecho del respeto a la libre determinación, un tribunal debería de analizar que en este sentido hay un derecho de los pueblos y comunidades a la participación y a acceder a estas cuotas, ¿no? Sin embargo, se caen porque en este formalismo del derecho del Estado se pide este fundamento jurídico, ¿no? Bueno, creo que ahí como que vemos huequitos en cada una de las instancias a las que vamos, ¿no? Y bueno, es cierto que hay un esfuerzo de los institutos electorales, pero como pensando que los institutos son los que están haciendo las cosas, ¿no? Son los que se están activando, ¿cuál podría ser los filtros? Pues ahí mismo en los institutos poder analizar, y sobre todo hablo del Instituto Nacional Electoral, analizar cómo se han creado estos lineamientos, ¿no? En algún momento yo platicaba con el Instituto Electoral del Estado de Puebla, y digo, necesitamos hacer unos lineamientos, pero basados en la ciencia antropológica. Yo sé que no hay presupuesto, también yo sueño, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacerlo con ese fundamento de cómo realmente una persona es reconocida en su comunidad, porque también puede ser el caso
de que una mujer, y esto yo lo vi en la Sierra Negra de Tehuacán, Puebla, que una mujer que se opuso a una disposición del presidente de comunidad, le rechazaban todas sus propuestas. Una mujer muy participativa, muy activa por su pueblo, a ella jamás la van a elegir como candidata, como no le van a dar una constancia de participación, porque se está oponiendo al poder patriarcal, por así decirlo, de la comunidad, ¿no? O sea, hay muchas variantes y cada comunidad es un mundo también. Entonces necesitamos trabajarlo a través de las periciales o de los dictámenes en antropología cultural y social. Siento que eso nos va a dar más, y claro, escuchando a la comunidad también, ¿no? Porque muchos de estos foros, con todo respeto, fueron muy limitados, ¿no? Los foros para crear los lineamientos, yo participé en uno de ellos, y yo les decía, oigan, pero es que ustedes lo hacen a la hora en la que están saliendo los niños de la escuela, ¿no? O sea, ahorita las señoras no van a venir, tienen que ser un domingo después de misa, porque es cuando tenemos el tiempo de reunirnos, ahí es donde echamos el chisme, echamos el chal afuera de la iglesia. Entonces es donde te debemos ocupar esos espacios para buscar la palabra de la comunidad. Y eso es tener perspectiva intercultural, ¿no? Es actuar con perspectiva intercultural. Sin embargo, también hay otros filtros y hay otras instancias. Uno, pues a lo mejor en materia legislativa, abonarle a la reglamentación local, las reglamentaciones locales. Incluso no pensaría en un marco nacional, porque se pueden perder muchas cosas de lo nacional al local. Y donde está una clave importantísima son los partidos políticos. O sea, cómo este partido político me viene a postular a alguien, porque esa es una ética del partido. Sí, ya sé, no les pidamos tanto, pero ahí tienen sus estatutos, tienen sus lineamientos, y si sus estatutos nos está diciendo cómo se va a otorgar una candidatura indígena al interior, el partido tiene el candado, el partido tiene la llave. Pero si se lo da nada más por otros esquemas y nada más vemos cómo justificamos que sí tienes ascendencia indígena, ya, ¿no? Y tampoco me voy al purismo de tiene que hablar una lengua, ¿no? Porque si no la habla ya no puede ser candidato o candidata. Sabemos que la identidad es diversa y que ha habido procesos de racismo que ha despojado a la gente de su lengua, que nos ha despojado de muchas cosas. Pero la persona indígena generalmente hacemos prácticas indígenas. Estas prácticas se reflejan en tu relación con la comunidad. Entonces, creo que, bueno, me pierdo un poquito en el enojo, pero el partido político tiene también esta llave, ¿no? Y creo que ahí es uno de los filtros que tendría que imponerle la ley a los partidos. Bueno, también va junto con pegado, ¿no? O sea, la ley tendría que obligar a los partidos para que los partidos en sus lineamientos sí dejen claro a quién postularán para la acción afirmativa. Porque tristemente, y como yo siempre lo he manifestado, bueno, no siempre, desde que pasó esto de las usurpaciones, usurpar una candidatura indígena también es racismo, ¿no? Porque estás asumiendo, es asumir una posición de poder y yo voy a tener ese espacio, ¿no? Siendo no indígena voy a ocupar ese espacio, es una posición de poder y sigue siendo el colonialismo de 1521. Entonces, esos avances se tienen que ver en la práctica, qué bueno, gracias por ponerlo sobre la mesa y seguramente no son los únicos, ¿no? Seguramente podemos armar un foro de liderazgos indígenas, de comunitarios y seguramente saldrán muchas otras formas de cómo generar esos filtros. Pues muchas gracias, yo les suplicaría un aplauso más para la maestra y con esto cerramos este apartado y continuamos con el desarrollo del evento. Gracias, maestra. Agradecemos la participación de nuestra invitada, la maestra Yuteita, y quisiera preguntarle antes de concluir si tiene algún comentario final para cerrar esta conferencia. Solo agradecer muchísimo el espacio, la escucha activa que noté y pues ofrecerles también que nos sigan en redes sociales para conocer nuestro trabajo y también que estén atentos a las acciones que realizan desde el instituto, que son muy valiosas. Y bueno, también un abrazo a todos los compañeros de la casa, compañeras de la Casa de la Cultura Jurídica.
Gracias. Damos paso a la entrega de reconocimientos. Muchas gracias, pues Yuteita, pues siempre fue un gusto haber escuchado esta ponencia, nos dejas varias reflexiones y pues también con el ánimo de continuar en esta tarea. Para el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo es un placer otorgarte este reconocimiento que dice a la maestra Yuteita Valeria Hoyos Ramos, abogada, académica, activista mexicana, investigadora en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica e integrante de la red de abogadas indígenas, por su valiosa participación en la conferencia magistral, participación política de las mujeres indígenas, comentarios desde la perspectiva intercultural, antirracista y de género, Pachuca de Soto Hidalgo, a 4 de septiembre de 2024, y lo firma una servidora. Muchas gracias. Por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos la participación de la maestra Yuteita Valeria Hoyos Ramos y se le otorga el presente reconocimiento por su participación como disertante en la conferencia Participación Política de las Mujeres Indígenas, comentarios desde la perspectiva intercultural, antirracista y de género. Se expide con fecha de hoy, firma la Casa de la Cultura Jurídica. El Instituto Estatal Electoral y la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo agradece a todas y a todos su asistencia y su participación, así como a aquellas personas que nos siguieron a través de redes sociales, que en este caso se hará la transmisión de manera posterior. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.